Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases correspondientes al área de matemática. A la vez desarrollaremos nuestro séptimo capítulo, cuyo nombre es Progresiones aritméticas. Soy el profesor Iván Paredes Leca, quien nos acompañará en esta oportunidad. Para empezar, debemos saber qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Es decir, como ustedes pueden observar aquí, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub n son términos de una sucesión. A sub 1 viene a ser el primer término, segundo término, a sub 2, a sub 3, tercer término y a sub n el último término. Entre término y término hay una diferencia o razón que se va a mantener siempre constante. Asimismo, vamos a estudiar dos fórmulas principales. La fórmula general, que es la del término enésimo, o también último término, y la fórmula para la sumatoria de los términos de una progresión aritmética. Asimismo, vemos que a sub n significa término enésimo, o mejor dicho, nos representa al término enésimo o último término. A sub 1 representa el primer término de la progresión aritmética. N nos muestra la ubicación o la cantidad de términos de una progresión aritmética. R, que en muchos libros se representa por la letra D también, en esta oportunidad nos representa la diferencia o razón. ¿Qué es una razón? La comparación de dos cantidades mediante una diferencia. S sub n significa la sumatoria de todos los términos de una progresión aritmética. Asimismo, debemos tener en cuenta y recordar que la suma de los términos extremos es igual a la suma de los términos medios de una misma progresión aritmética. Tal es así el siguiente ejemplo. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y sexto término. Siguiendo con la indicación o la ley, nos indica que el primer término y el sexto término, en este caso el último, su suma debe ser igual a la del segundo con el quinto término y a la del tercer término con el cuarto término. Aquí está. La suma del primer término con el sexto término es igual a la suma del segundo término con el quinto término. Del mismo modo, el tercer término más el cuarto término sería igual a la suma de lo ya mencionado. Asimismo, para calcular la ley de formación, que viene a ser una fórmula que se va a presentar de diferentes maneras según la progresión aritmética. Cabe resaltar que la ley de formación son diferentes según los valores o términos de una progresión aritmética. Por ejemplo, como observamos aquí tenemos primer término, segundo término, tercer término. Sabemos que la razón entre término y término va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el mismo valor. Para yo establecer la ley de formación, la razón debe multiplicar a n. ¿Quién es n? El número de términos. Además, a ese producto tengo que quitarle el valor antes del primer término. ¿Quién está antes del primer término? El término a sub 0. Es decir, el que está antes del primer término, el término a sub 0. ¿Y cómo quedaría expresado? De la siguiente manera. Término general o término enésimo se encuentra de la siguiente manera. Multiplicando el valor de la razón que es constante, por el número de términos más el término a sub 0, es decir, el término que está antes del primer término. ¿Y cómo se encuentra el término a sub 0? Restándole al primer término el valor de la razón nos daría el término a sub 0. Ejemplo, si mi razón valiera 2 y mi primer término sería 5, sería 5 menos el valor de la razón que dijimos que el 2, el a sub 0 sería 3. ¿Correcto? Recuerda una vez más, para encontrar el término a sub 0 sería restar al primer término el valor de la razón. Nuevamente, si la razón valiera 2
y el primer término sería 5 menos 2 sería 3, y ese 3 sería el valor del término a sub 0. Así es como se encuentra el término a sub 0, que es el que está antes del primer término. Muy bien. A continuación tenemos una progresión aritmética, el cual nos dice hallar el término del lugar 120. Como ustedes pueden observar, tenemos 5 términos. El primer término viene a ser menos 8, el siguiente término menos 3, el siguiente 2, el siguiente 7 y el siguiente 12. Como nos damos cuenta, si yo a menos 8 le sumo 5, me da menos 3. Si yo a menos 3 le sumo 5, me da 2. Si yo a 2 le sumo 5, me da 7. Si yo a 7 le sumo 5, me da 12. Entonces 5 sería la razón o diferencia, el valor constante en esta progresión aritmética. Y el primer término sería menos 8. Como me piden el término del lugar 120, eso quiere decir que me están pidiendo calcular el último término. Pero como el primer término es lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5, entonces el lugar de 120, del término 120, eso me indica que van a haber 120 términos. Para ello, vamos a utilizar la fórmula general del término enésimo, es decir, del último término. Como ya se mencionó, primer término vale menos 8, la razón es 5, se le va a sumar a cada número 5 y se va a mantener ese valor constante, por ende la razón es 5. El último término no lo conocemos, pero sabemos que van a haber 120 términos. ¿Por qué? Porque nos piden el término en lugar 120. El menos 8 está en el primer lugar, el menos 3 en el segundo lugar, el 2 en el tercer lugar y así sucesivamente. Entonces tenemos 120 términos o lugares. Asimismo, copiamos la misma fórmula, vamos a reemplazar en a sub 1 menos 8 el número de términos 120 y la razón 5. Reemplazamos los valores que tenemos. A sub n es el valor que vamos a encontrar, a sub 1 menos 8, n 120 y la razón 5. Restamos en el paréntesis, nos va a quedar 119 por 5 y a eso se le va a restar 8. Como podemos observar, nos quedan aquí 595 positivo, pero me quitan 8, eso me queda 587. Quiere decir que el término del lugar 120, su valor va a ser 587. A continuación veamos el segundo ejercicio. Nos dicen calcular la suma de los 30 primeros múltiplos de 5 siguiendo o siguientes a 50. Muy bien, veamos entonces. Calculamos el valor del último término. El último término no se sabe, pero la razón va a ser 5. ¿Por qué va a ser 5? Porque son múltiplos de 5, van a ir de 5 en 5. Como me dice siguiente el de 50, el primer valor siguiente de 50 es 55. Luego será 60, 65 y 70 y así sucesivamente de 5 en 5. Primer término sería 55, la razón sería 5 porque me dicen múltiplos de 5, eso quiere decir que va a ir de 5 en 5. Número de términos, me dicen los 30 primeros, n vale 30, el último no se sabe. Entonces, copiamos la fórmula general, vamos a hallar el último término, reemplazamos en a sub 1 55, en n 30, restamos 1, la razón sería 5, porque son múltiplos de 5, recuerda, restamos en el paréntesis, sería 30 menos 1, 29, que multiplica a 5 y se va a sumar con 55, en el cual obtendríamos un total de 200. 200 va a ser el último término, el término del lugar 30, a partir de 55. Asimismo, vamos a calcular la suma de los 30 primeros múltiplos. Como ya sabemos, el primer término es 55 y el último 200. Para ello necesitamos el primer término más el último por el
número de términos entre 2. En esta oportunidad tenemos que el primer término es 55 más el último que es 200 multiplicado por 30 entre 2. Nos queda en el paréntesis 255 por 30 entre 2, lo que nos da como resultado 3825 sería la suma de los 30 primeros múltiplos siguientes del número 50, es decir, 3825 es la suma desde 55 hasta 200 de 5 en 5. Asimismo, vamos a también recordar una vez más la fórmula del término enésimo o último término para este ejercicio. Nos dicen, hay la suma de los 25 primeros términos de la progresión aritmética. Como vemos, tenemos fracciones. El primer término sería 2/5. Tendríamos que encontrar la razón que va a ser un valor constante entre término y término. Como ustedes pueden observar, estas dos son fracciones homogéneas. Me conviene encontrar la razón aquí. Obviamente la razón que hayan entre estos dos números va a ser la misma razón que hayan entre estos dos números, porque la razón es constante. ¿Y por qué aquí me conviene, profesor? Porque son fracciones homogéneas. Ustedes recordarán en la clase pasada, las fracciones homogéneas se mantiene el denominador y los numeradores se suman o se restan. Entonces aquí el denominador va a ser el mismo, solamente restaría 16 menos 11, sería 5/15 la razón. Muy bien, vamos a continuar. Dice, calculamos el valor del último término primero. Entonces aquí, como tenemos, ya sabemos que el primer término es 2/5, se mencionó que la razón era 5/15, se restó 16 menos 11 me dio 5, el 15 por ser fracción homogénea se mantiene como denominador. ¿Por qué n vale 25? Porque me dice la suma de los 25 primeros términos, es decir, 25 primeros números. Asimismo, copiamos la fórmula general del término enésimo y vamos a reemplazar los valores que tenemos. En el lugar de a1 colocaremos 2/5, que es el primer término, en lugar de n, 25, que son 25 términos, restándole 1, multiplicándole por el valor de la razón, que es 5/15. Asimismo, nos queda 2/5 más 25 menos 1 nos da 24 multiplicado por 5/15. Del mismo modo, nos bajamos 2/5 más, multiplicamos 5 por 24 nos da 120/15 y sumamos 120/15 más 2/5, el cual obtenemos 126/15. Este sería el valor del último término, es decir, el término del lugar 25. Pero no nos piden el último término, nos piden la suma de términos. Para ello, vamos a aplicar la segunda propiedad, sumatoria, la suma de los términos de una progresión aritmética. Calculamos la suma de los 25 primeros términos, que es lo que nos pide el problema. Copiamos la fórmula, en a1 colocaremos 2/5 y en a(n), que es el último término, la cantidad que acabamos de encontrar, que es 126/15. n es 25. Reemplazamos los valores, quedándonos de esta manera: 2/5 más 126/15 por 25 entre 2, lo cual la suma entre los paréntesis, estas dos fracciones, nos va a dar 132/15. Simplificamos y multiplicamos en esta parte y lo dividimos entre 2, obteniendo 220 entre 2. Este 220 nos ha salido de multiplicar 132 por 25 y dividirlo entre 15, eso nos da 220. Falta dividirlo entre 2, lo cual nos dará una suma total de 110. 110 es la suma de todas las fracciones desde este término hasta el último término, que es 126/15. Asimismo, pasamos al cuarto problema. En el cuarto problema nos dice, el alquiler de un auto durante el día cuesta 40 soles y 10 soles cada nuevo día. 10 soles más.
Es decir, si el primer día nos costó 40, el segundo día será 10 soles más, es decir 50, el tercero será 60 y así 10 soles cada día. ¿Cuánto se debe pagar por el alquiler en el 20º día? Ojo, 20 significa 20, es decir que van a transcurrir 20 días. Nos piden calcular el precio o el costo que le cobrarán por el día 20. Calculamos la cantidad que pagará el día 20. Precios de alquiler. ¿Cuánto le cobran por el primer día? 40. Por el segundo, 10 soles más. 50. Por el tercero, 10 soles más, es decir, 60. Y así sucesivamente hasta el día 20, que va a ser en este caso representado por A sub n. Vamos a recordar que vamos a aplicar el término enésimo o el último término, porque tenemos que hallar el último día cuánto va a pagar. Para ello tenemos que el primer día o término 1 es 40, la razón es los 10 soles que aumentan cada día. El último término es el día 20 que vamos a encontrar y la cantidad de días pues obviamente 20 días. Reemplazamos en la fórmula general los valores que tenemos del lugar de A sub 1 40, del lugar de n 20 y del lugar de la razón 10. Aquí vamos a restar en el paréntesis y nos va a quedar 19 que va a multiplicarse por 10 y a la vez se va a sumar con 40. 10 por 19, 190, que al final se va a sumar con 40 quedándonos 230 soles. 230 soles pagará en el día 20, es decir, en el 20º día pagará por el alquiler del carro 230 soles. Asimismo, vamos a ver un ejercicio muy creativo con palitos. Nos dice cuántos palitos de fósforo se necesita para formar la figura número 53. Como ustedes pueden observar, la figura 1 está conformada por 3 palitos de fósforo. La figura 2 está conformada por 7 palitos de fósforo. La figura 3 está conformada por 14 palitos de fósforo. Comprobémoslo. 1, 2, 3. La primera figura. La segunda figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tercera figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 3 palitos de fósforo, 7 palitos de fósforo, 11 palitos de fósforo. Planteémoslo. Calculamos la cantidad de palitos de fósforos en la figura 53. Figuras. En la primera figura hay 3 palitos. En la segunda figura, 7 palitos de fósforo. En la tercera figura, 11 palitos de fósforo. En la 53 figura, en la figura número 53, no sabemos cuántos palitos de fósforo. A ese le colocamos A sub n. Entonces, reconocemos nuestros datos. Primer término 3. La razón es la distancia de número y número. Es decir, 7 menos 3, 4. 11 menos 7, 4. Ese viene a ser la razón. Razón, valor 4. N es 53 porque nos dicen la figura 53. O sea, va a haber 53 figuras. Pero no sabemos cuántos palitos de fósforo va a tener. Por lo tanto, aplicamos la fórmula del término enésimo o último término. Reemplazamos los valores que tenemos. A sub 1, 3. Número de término 53. La razón 4. Restamos 53 menos 1. Nos da 52 que multiplicará 4 y se sumará con 3. Dándonos 3 más 208. Por lo tanto, en la figura número 53 habrán 211 palitos de fósforo. Nuestra alternativa E. Asimismo, tenemos el quinto problema que nos dice: a inicios del año, Miguel decide ahorrar para comprar una computadora. En enero deposita 30 soles en su alcancía y cada mes introduce la misma cantidad del mes anterior más 10 soles. ¿Cuánto dinero habrá guardado en el último mes del año? En esta oportunidad vamos a resolverlo, pero aplicando la ley de formación, que también es más práctica que la fórmula general. Y para ello vamos a poner los siguientes datos. N
viene a ser 12 meses. Recuerda que n me representa la cantidad de términos de una sucesión. En este caso, una progresión aritmética. Recuerda que la progresión aritmética es una sucesión. En este caso, entonces, como nos hablan de meses, empezando desde enero y nos hablan durante todo el año, de enero a diciembre hay 12 meses. N va a ser 12 meses. El primer mes, que fue enero, colocó 30. Nos dice que el segundo mes va a colocar la misma cantidad, pero más 10 soles. Es decir, en el segundo mes ya no va a ser 30, sino va a ser 30 más 10, que me da 40. En el tercer mes ya no va a ser 40, sino va a ser 40 más 10, que me da 50, y así sucesivamente hasta el último mes, en el mes de diciembre. 12 meses, recuerda. Muy bien, nos damos cuenta que entre término y término la razón es 10. De 30 más 10 me da 40. 40 más 10 me da 50. La razón constante es 10. 10 soles más le aumenta cada cuota que dio anteriormente. Asimismo, para hallar la ley de formación, que es una fórmula, debemos tener en cuenta lo siguiente, como ya se dijo en un inicio. Para una ley de formación, encontrarla, se multiplica el valor de la razón, que es constante, en este caso el número 10, se multiplica el valor de la razón, como tú puedes ver, el 10, se multiplica el valor de la razón por el número de términos, es decir, por n, y se le suma el término que antecede, que está antes del primer término. Profesor, ¿cómo encuentro el término que está antes del primer término? Pues fácil. Al primer término le resto 10 y el resultado que me dé va a ser el término a sub 0. Y ese valor se coloca aquí. A ver, ¿cómo sería, profesor, entonces? Ahí está. Si la razón es 10, se le resta 10 al primer término. 30 menos 10, obtengo 20. Este término es el término a sub 0. Este valor es el que acompaña aquí. Vuelvo a repetir, ¿cómo se forma la ley de formación? ¿Cómo la encontramos? Colocando el valor de la razón, que en este caso el 10, multiplicándolo por n, que es el número de términos, sumándole el término que le antecede, que está antes del primero. ¿Cómo lo encontramos el término que antecede al primer término? Cogiendo el primer término y restándole la razón, es decir, 30 menos 10, 20. Y este valor se coloca aquí. Esta es mi ley de formación. Aquí tengo que reemplazar para encontrar lo que me piden. ¿Cómo sería, profesor? Así, hijito. Reemplazamos. ¿Cuál es el valor de n? 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses. Entonces, del lugar de la letra n coloco el valor 12. 12 multiplicará a 10 y se sumará con 20. ¿Eso qué quiere decir? Que en diciembre, el mes número 12, en diciembre, él ingresará a su alcancía 140 soles. En el sexto problema nos dice que una cuatrimoto baja por una pendiente acelerando. En el primer minuto recorre 5 metros. En el segundo minuto 10 metros. En el tercer minuto 15 metros. En el cuarto minuto 20 metros. Y así sucesivamente. Como podemos observar, cada distancia, conforme va pasando los minutos, va de 5 en 5. Entonces nuestra razón sería 5. Dice, si llega hasta la parte baja de la pendiente, una pendiente viene a ser como una bajada, una decaída, ¿no? Más o menos así, de lo alto hacia lo bajo. Es una pendiente. Si llega hasta la parte baja de la pendiente, en 10 minutos, encuentra la distancia total recorrida. Muy bien. Vamos a ver en primer lugar cuánto fue el recorrido que hizo en el minuto 10. Y luego tendremos que sumar todo. Para ello, podemos hacerlo con la fórmula general del término enésimo, pero en este caso vamos a aplicar la ley de formación. Vuelvo a repetir que es la ley de formación, una fórmula que nos permite también encontrar el último término. ¿Y de dónde sale la fórmula? De los datos que nos dan.
n en esta oportunidad va a ser los 10 minutos, porque es el último momento o el tiempo final en donde llega al final de la pendiente la cuatrimoto. Entonces n sería 10 minutos. Colocamos nuestra sucesión, nos dicen que en el primer minuto 5, en el segundo minuto 10 metros, en el tercer minuto 15 metros. ¿De cuánto en cuánto va nuestra razón? De 5 en 5. ¿Correcto? Como ya sabemos, para la ley de formación, el valor de la razón multiplica a n. Entonces sería de la siguiente manera. Sería 5 por n. ¿Por qué, profesor, simplemente 5 por n? Se dijo en el anterior ejemplo que 10 en este caso era la razón y a 10 se le multiplicaba n. ¿Pero por qué se le sumó 20? Porque como el primer término era 30, se le restó el valor de la razón que es 10 y se obtuvo 20. Este valor se coloca acá. En este caso va de 5 en 5. Entonces 5 multiplicaría a n, lo que se hace 5n. Pero al restarle 5 al primer término, 5 menos 5 me da 0. Es decir, este 0 debemos de sumarle aquí. Pero como 0 es una cantidad que no es nada, por decirlo así, entonces 0 más 5n seguiría siendo 5n. ¿Correcto? ¿Por qué nos quedó 5n solamente? Porque el valor de la razón multiplica a n y eso nos da 5n, que debería sumarse con el número o término que le antecede al primer término. Pero como mi primer término es 5 y le tengo que restar 5 de razón, 5 menos 5 me va a dar 0. Entonces ya no es necesario sumarle 0, simplemente lo dejamos como 5n. Asimismo, sería, como son 10 minutos, n vale 10, sería 5 por 10, sería 50. 50 metros recorre en el 10º minuto. Pero nos piden que encontremos la distancia total recorrida. Para ello vamos a calcular la suma total de metros. Ahí vamos a emplear la suma de número de términos de una progresión aritmética. El primer término, ¿cuál es? 5. 5. Recuerda, este es el primer término, este es el término a sub 0. Este es el primer término, lo que nos dice el problema, 5 metros. A sub 1 sería 5, a sub n 50, n viene a ser los 10 minutos. Reemplacemos. A sub 1 5, a sub n 50, n 10. Sería de la siguiente manera entonces. Nos quedaría 50 más 5, 55. ¿Y de dónde salió, profesor, este 5? 10 entre 2, 5. Por lo tanto, ¿cuántos metros recorrió? Recorrió 275 metros durante toda la pendiente de la cuatrimoto. Para esto, hemos empezado a sumar 5 más 10 más 15 más 20 hasta llegar hasta 50, es la suma que nos sale 275.